Buenos días, hermanas. Buenos días, hermano. Bueno, vamos a comenzar hoy la clase del libro de Samuel, primera de Samuel, y vamos a empezar en el capítulo 28 y vamos a terminar en el 31. Estos son los 4 capítulos que nos quedan para terminar este libro. Entonces, la semana pasada estudiamos acerca de que David se había ido a vivir con los filisteos, ¿no? Sí. Y entonces se fue a vivir para allá porque Saúl lo quería matar. Entonces ese era el único lugar donde él creía de que Saúl no iba a entrar a matarlo. ¿Te me entiendes? Entonces vamos aquí a empezar en el 28. Por aquellos días, los filisteos reunieron todas sus fuerzas para luchar contra Israel. Entonces Aquís le dijo a David: como bien sabes, tú y tus hombres saldrán conmigo a campaña. Y David respondió: tú bien sabes lo que este siervo tuyo es capaz de hacer. Y Aquís le dijo: por eso es que yo te nombro mi guardia personal para toda la vida. Fíjate, entonces ahora ellos se iban a poner a pelear contra los Israel. Entonces los israelitas se están preparando. Entonces David es de los israelitas. Entonces David dice que iba a ir con él. Sí. ¿Ok? ¿A pelear contra quién? Saben lo que puede hacer. Contra los israelitas. Entonces él sabe bien de que David es fuerte y que puede ir con él. Entonces sabe bien lo que todo puede hacer. Vamos a ver entonces lo que sucede. Versículo 3. Samuel murió y fue sepultado en Rama, que era en su ciudad. Todo el pueblo de Israel lloró su muerte. Saúl había expulsado del país a todos los encantadores y adivinos. ¿Ok? Saúl había agotado a todas esas personas, a todos los encantadores. Usted sabe bien de que eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido, tener encantadores, tener adivinos y personas a eso, porque el único Dios es Dios y Dios es el que... Es celoso. Entonces, mira, eso estaba prohibido, eso podemos ver en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 27, donde dice: cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte, morirá apedrado y será responsable de su propia muerte. También en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 11, dice: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a sus hijos o hijas en el fuego, ni practicar la adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Fíjate, o consultar a los muertos. No puede estar con medium. Entonces él sacó a toda esa gente porque se dedicaban a eso, aparte de eso que estaba en la ley. Los israelitas no podían hacerle eso, no podían verse con espiritista, ni consultarte, ni tratar la manera de consultar a los muertos. Fíjate, entonces él cumplió una orden que Dios le había dado. Por lo menos hizo una cosa buena. ¿Me entiendes? Que dejó que la gente esa se fueran de ahí. Pero vamos a ver después qué sucede. Los filisteos se reunieron y acamparon en Sunem, y también Saúl reunió a su ejército y acampó en Gilboa. Pero cuando Saúl vio el campamento del filisteo, tuvo mucho miedo y se descorazonó por completo. Él le tenía miedo ¿a quién? A los filisteos. Entonces cuando vio a los filisteos, se descorazonó y cogió miedo. Por eso fue y consultó al Señor, pero el Señor no le respondió por medio de sueños ni qué, ni por el Urim, ni por medio de ningún profeta. ¿Qué quiere decir? Que ni por medio del sueño, ni por medio del Urim, ni por medio de ningún profeta, el Señor habló ¿con quién? Con Saúl. Porque el Señor estaba enojado con Saúl, porque Saúl estaba haciendo cosas indebidas, independientemente de que Saúl dejó a todas esas personas que vivieran. ¿Ok? ¿Qué es Urim? El Urim.
El urín es una piedra que utilizaban ellos para consultar. Vamos a ver lo que quiere decir el urín. El urín está en el número, se representa ante el sacerdote Elezar, quien mediante el urín consulta al Señor. Cuando Josué, el urín se utilizaba para consultar al Señor, consultar a Dios. ¿Ok? Pero si usted quiere ver exactamente bien lo que quiere decir el urín. ¿Y era una piedra? Sí, era como especie de una piedra, creo que era. Vamos a ver. No quiero decirle cosas que no son. Ok. El urín, ¿no? Sí. Urín. Ok, ahorita vamos a ver la definición del urín. Presenta antes el sacerdote Elizar. Urín. Parte de la vestimenta del sumo sacerdote se guardaba dentro del pectoral, que tenía forma de bolsa o saco, sobre el cual estaban las 12 piedras preciosas engastadas en su superficie, cada una de las cuales llevaba el nombre de una de las tribus de Israel. De esta manera el sumo sacerdote llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La palabra juicio está relacionada con el Nuevo Testamento, con el Viejo Testamento, que servían para indagar con el urín. Okay. El juicio está relacionado con el urín y con el tumín, que servían para indagar la voluntad de Dios en asuntos nacionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos querían saber eso, cogían, porque eso representaban las 12 tribus. ¿Ok? Entonces, por eso es que ellos cogían y miraban el urín. Ni por medio de ningún profeta. Saúl llamó entonces a sus sirvientes y le dijo: busquen a una mujer que sepa invocar a los muertos para que me diga lo que necesito saber. Fíjate, no se recuerda que hizo él, que él había echado a las mujeres a todas esas personas. Entonces ahora como Dios no le contesta, él quiere buscar a alguien que le conteste. ¿Tú me entiendes? Entonces que manda a buscar una mujer que invoca a los muertos, y eso estaba prohibido por la ley, porque Dios había prohibido eso. Ok, vamos a ver lo que sucede. Y ellos dijeron: en Andor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Saúl le dijo. Entonces, de adivinación, Saúl se disfrazó. Entonces, vamos a ver, Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas, y durante la noche se fue con los dos de sus hombres a buscar a la mujer. Cuando la vio, le dijo: te ruego que me adivine el futuro y que hagas venir a quien yo te diga. Pero la divina le dijo: tú sabes bien que Saúl ha expulsado del país a los que invocan a los espíritus y a los divinos. ¿Por qué me tiendes esta trampa? ¿Quieres que me maten? Ella sabe bien de que habían expulsado todo y a ella no la expulsaron, pero que si ella hace eso y Saúl se entera, la va a matar por eso, porque mandó a sacar a todos los divinadores del país. Saúl le dijo: te juro por el Señor que no te pasará nada malo si me ayudas. Fíjate, le está jurando por el Señor, y el mismo Señor tiene prohibido de que se haga eso. Fíjate el doble pecado que está haciendo. Le está jurando por el Señor y es sabiendo bien de que el Señor no quiere que se haga eso. La mujer le preguntó: ¿a quién quieres que invoque? Saúl le dijo: haz que venga Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, lanzó un grito y le dijo a Saúl: pero si tú eres Saúl, ¿por qué me has engañado? Dice: si tú eres Saúl, ¿por qué tú me has engañado? Y el rey le respondió: no tengas miedo, ¿qué es lo que ves? Ella respondió: veo dioses que salen de la tierra. Saúl le preguntó: ¿qué aspecto tienen? Y ella le dijo: veo un anciano, viene cubierto con un manto. Al darse cuenta Saúl de que quien venía era Samuel, hizo una gran reverencia y se inclinó de cara al suelo. Y Samuel le dijo a Saúl, ahora Samuel es el que está hablando,
Samuel es que desapareció. Y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me haces venir? Saúl le respondió, es que estoy muy angustiado, los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí, ya no me responde ni por medio de profeta ni en sueño. Por eso te he llamado para que me aconsejes lo que debo de hacer. ¿Ok? Y Samuel le dijo, pues si el Señor ya se ha apartado de ti, pues sí, el Señor se ha ya apartado de ti y es tu enemigo. ¿Para qué? Me pregunta a mí. Si tú sabes que el Señor se apartó de ti y yo soy del Señor, ¿para qué tú me vienes a preguntar a mí? Cuando sabes bien de que yo soy del Señor. ¿Entiendes? El Señor ha hecho contigo, se lo está diciendo Samuel, ¿no? El Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí. Te he quitado el reino y se lo he dado a tu compañero David. No se recuerda que él le quitó el reino porque hizo una cosa indebida. Y como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste su orden de acabar con Amalek, ahora el Señor te trata así. El Señor va a entregarle a Israel lo mismo que a ti. Fíjate, el Señor va a entregar a Israel lo mismo que a ti en poder de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿O van a estar muertos? Van a estar muertos. Fíjate cómo dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Que quiere decir que van a estar muertos también. El Señor hará con los filisteos, el Señor hará que los filisteos venzan el ejército israelita. Entonces Saúl se desplomó cuán largo era, lleno de temor por lo que se había escuchado, porque lo había dicho Samuel. Y como no había comido nada durante el día y toda la noche, estaba sin fuerza. Al ver la mujer que Saúl estaba totalmente trastornado, le dijo, yo soy tu sierva y obedecí tus órdenes arriesgando mi vida confiada en tu palabra. Ahora te ruego, tú me escuches a mí. Te voy a servir de comer para que te alimentes y recobres las fuerzas y sigas tu camino. Saúl se negó a comer, pero sus siervos y la mujer insistieron tanto que finalmente aceptó y se levantó del suelo y se sentó en la cama. Y como la mujer tenía un ternero gordo, lo mató y amasó harina y coció panes sin levadura. Luego le sirvió de comer a Saúl y a sus siervos, y esa misma noche, cuando terminaron de comer, se levantaron y se fueron. Entonces Saúl, al oírle escuchar eso, ¿qué hizo? Se desmayó, ¿no? Y entonces la mujer que estaba allí, ¿qué hizo? Le quiso prepararle algo de comer porque sabía, entonces él no quería, entonces sí, hasta el final que la señora lo convenció y comió. Ok, capítulo 29. Los filisteos reunieron a todo su ejército en Afec, mientras que el ejército israelita acampó junto a la fuente que estaba en Jezreel. Y cuando los jefes de los filisteos pasaron revista a sus compañías de 100 y de 1000 soldados, vieron que David, su hombre, estaban en la retaguardia con Aquís. Que entonces, ¿qué es lo que se pasó? Los jefes empezaron a pasarle revistas a todos los filisteos porque iban a pelear. Y entonces se dieron de cuenta de que David y sus hombres estaban en lo último. Entonces, vamos a ver lo que hacen. Entonces el versículo 3 dice así. Entonces los jefes filisteos dijeron, a estos hebreos, ¿qué hacen aquí? Y Aquís respondió. Usted sabe que Aquís es el rey que tiene a David, lo tiene allí. Este es David, el servidor del rey Saúl. Le dice, este es David, el siervo del rey Saúl. Me ha servido firmemente desde hace más de un año, y en todo este tiempo no ha visto en él nada reprobable.
Pero los jefes de los filisteos se enojaron y le dijeron, despídelo, que se regrese a su lugar, al lugar que le señalaste. No queremos que nos acompañe a la batalla, porque podría volverse contra nosotros para congraciarse con su Señor. ¿Qué mejor manera que ofrecer nuestras cabezas? Y quiere decir que no lo quiere porque él puede traicionarlo, entonces puede matarlo a todos ellos, porque él va a servir seguro a su Señor. 5. Precisamente de él decían las mujeres en sus cantos y en sus danzas. ¿Se acuerdan lo que decían las mujeres? Hasta Filisteo se lo sabía la canción. Hasta Filisteo se sabía la canción. Saúl mató a miles de guerreros, pero David mató ¿a cuántos? 10,000. A 10,000. A 10,000 más. A más de 10,000. Entonces, hasta los jefes de los filisteos ya se sabían esa canción. Y por eso mismo fue una de las cosas de que Saúl le tenía cielo a David. Entonces aquí mandó a llamar a David y le dijo, te juro por el Señor que reconozco tu rectitud. Tú has entrado y salido del campamento con toda libertad y no tengo motivo de quejar desde que estás a mi servicio, pero no le agradas a los jefes. Creo que es mejor que tranquilamente te regreses a tu casa para que no se disgusten los jefes filisteos. Entonces le está diciendo, mira, ya los jefes filisteos no quieren de que estés aquí conmigo, lo mejor que hace es de que regrese otra vez para tu casa. ¿Tú me entiendes? 8. David le preguntó al rey Aquís, pero es que ¿qué es lo que hice? ¿En qué te he fallado? Desde que estoy a tu servicio para que no pueda ir a pelear contra los enemigos. Y aquí le respondió, en mi opinión, tú eres un hombre bueno, eres como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos me han pedido que no vaya con nosotros a la batalla. Entonces él le está diciendo, bueno, esa es mi opinión, yo sé que tú eres buena persona, pero los superiores míos, los jefes míos, no quieren de que tú vayas a la batalla. ¿Ok? 10. Así que levántate mañana temprano, junto con tus hombres y fieles, y van a hacer campamento. Y a la mañana siguiente, David y sus hombres se levantaron para regresar a la tierra de los filisteos, en tanto que los filisteos se fueron a Jezreel. Entonces ahora vamos para el capítulo 30. Al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclag y se dieron cuenta de que los amalecistas habían invadido Nebec y de que Siclag la habían asolado y le habían prendido fuego. Y habían capturado las mujeres y a los hijos, los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie. ¿Saben quiénes son los amalecistas? ¿Los qué? Los amalecistas. ¿No se recuerdan quiénes son los amalecistas? No. No se recuerdan quiénes son los amalecistas. Ok, yo se lo voy a hacer recordar. Porque los amalecistas eran descendientes ¿de quién? De Isaú. Isaú no fue el que vendió La vaca. el que vendió la primogenitura a su hermano Jacob. ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan de Isaú y Jacob? Me acuerdo de Jacob y su hermano, que él le quitó la... ¿Cómo se llamaba el hermano? Era Isaú, creo. ¿Era Saúl? Sí, ¿Sí? sí. Era Isaú. Mire, vamos a ver aquí una cosa aquí. Entonces, vamos aquí a ver. Ok, amalecistas. Amalecistas. Vamos a ver si es verdad mentira lo que digo yo.
Ok, amalecista. En los días de Abraham, una invasión devastó el país de los amalecistas que quedaban en Nabek. Cades derrota era un fuerte. Ok, déjame ver aquí donde dice aquí. Ok. Isó. ¿Dónde Así está? se llamaba, no Saúl, era Isó. Yo no dije Saúl en ningún momento, dije Isaac. Yo dije Isaac. No dijo Saúl. No, dije Isaac. Pero es ok, si pienso, dije Saúl, todo está bien. Entonces mira cómo dice. Pero Balán, ok, ¿dónde está? Ok, Ahí en donde tienes la... están en Génesis capítulo 36, versículo 12. Efías, Elifas tuvo un hijo con una concubina suya llamada Temina, al que llamó Amilec. Todo esto fueron nietos de Ada, esposa de quién? De Isó. De Isaac. Isaac fue el que le vendió. No se lo vendió, se lo quitó el hermano, ¿verdad? El que le vendió por un plato de sopa. Ah, sí. Y entonces después, sabiendo bien, cuando lo mandaron al hermano a que se fuera a buscar a otra esposa por allá, que hizo Isaac, dijo, yo me voy a casar con una extranjera, porque oyó eso y no le gustó. Y entonces todas esas personas fueron descendientes de la raza de Isaac, ¿ok? Los Gimilá. Muchas de las personas, muchos de los enemigos que tiene Israel eran descendientes de la gente que no le hacían caso a Dios. ¿Ok? Sí. Entonces los amalacistas habían invadido a Nebec y de que a Siglac y habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes. Aunque no había... ¿Cómo? ¿Quién había hecho eso? ¿Los Amalek? Los Amalek. Oh, okay. Los Amalek hicieron eso. Aquí le hicieron eso a donde estaba viviendo David. Cuando David se fue para ayudar a los filisteos. Entonces ahora cuando regresa se encuentra con la situación esa. Cuando David y sus hombres llegaron a Siglac y vieron que la ciudad había sido encendida y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron voz en cuello hasta que se cansaron. Voz en cuello, ¿qué quiere decir voz en cuello? Pues eso, que lloraron recio, ¿no? Que lloraron fuerte, ¿tú me entiendes? Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jerecita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues le dolía haber perdido sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerza en el Señor Dios. Entonces todo el pueblo, cuando vio de que todos sus hijos y todas sus personas se lo habían llevado, ¿qué hizo? Querían apedrear a David, que era su jefe. Entonces, pero David tuvo fuerza, ¿quién? En el Señor. Entonces llamó al sacerdote Abitar, ¿ok? Hijo de Ahimilec, y le dijo, te ruego que me traigas el efod. Abitar se lo llevó, ¿ok? Y David consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir esa banda de malvados? ¿Podré darle alcances? El Señor le dijo, ve tras ellos porque le darás alcance y podrás liberar a los cautivos. David partió entonces con sus 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron unos cuantos. Los que siguieron delante con David fueron 400 hombres, pues 200 de ellos estaban tan cansados que no pudieron cruzar el torrente. 11. Y esos que siguieron hallaron en el campo a un egipcio y lo llevaron ante David, lo alimentaron con pan y le dieron
a beber agua. También le dieron pan de higos secos y 2 racimos de uvas pasas, y el egipcio comió y recobró el ánimo, pues hacía 3 días con sus noches que no había comido ni bebido nada. Luego David le preguntó: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? El joven egipcio respondió: siervo a un amalecista, pero me abandonó hace 3 días porque me vio muy mal. ¿Qué quiere decir? Que él era el asistente de los amalecistas. Y entonces que lo abandonaron a él porque él se encontraba enfermo y lo abandonaron. Porque entonces parece que no querían se pensaba que se iba a morir, y entonces le dejaron ahí. Pues habíamos hecho una incursión en Nabé de los cretenses y de Judá, y también en Nogué de Caleb, y luego prendimos fuego a Siglag, que Siglag era donde estaba la esposa y toda esa gente de ahí, David. Y David le preguntó: ¿me puedes llevar esa tropa? ¿Me puedes llevar hasta esa tropa? El egipcio dijo: lo haré si me juras que no me matarás ni me entregarás a mi amo. Solo así te llevaré hasta esa gente. Y como David se lo juró, el egipcio lo llevó donde estaban ellos. Cuando llegaron, David vio la tropa esparcida en completo desorden. Estaban comiendo, bebiendo y haciendo una gran fiesta con todo el botín que habían tomado de los filisteos de la tierra de Judá. Entonces todos ellos estaban festejando, estaban guarachando. ¿Por qué? Por el botín que se hizo. Entonces había un desorden en eso. David, 17. David, aprovechando su descuido, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta tarde del día siguiente, sin dejar con vida más que a 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos. Quiere decir de que atacó a todo el mundo y casi mató a todo el mundo, pero además que hubieron 400 jóvenes que huyeron. Después de que David recuperó todo lo que los amalecistas habían robado, liberó también a sus 2 mujeres. David recuperó todo sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera. Quiere decir que todo lo que eso lo recuperó y devolvió los hijos y las hijas a sus padres. También se apoderó de las ovejas y del ganado mayor, y como la iba arreando, todos decían que era el botín de David. Entonces, como él iba arreando ¿cómo se llama esto? El ganado, todo el mundo pensaba decían de que era el botín de David. 21. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo, salieron a recibirlo. Recuérdese que habían 200 hombres que no pudieron acompañarlo porque estaban cansados. Y al verlo David los saludó en paz. Pero entre los soldados que habían ido con David a la batalla, había algunos que eran egoístas y malvados, que dijeron: a estos no le corresponde nada del botín que capturamos, que tomen a sus mujeres y a sus hijos y que se vayan. Fíjate que nada de botín se lo den, y son hermanos y estaban siempre combatiendo, y son hermanos de ellos y estaban combatiendo, pero no fueron porque estaban casados. Entonces ellos no quisieron compartir nada con sus hermanos. Dice que se cojan a sus mujeres, pero no le damos nada de botín. Pero David le dijo, vamos a ver lo que David le dice: no se porten así, hermanos míos. El Señor nos ha protegido y nos ha permitido recuperar lo que es esa banda de malvados que nos atacó, nos había arrebatado. ¿Quién va a darle la razón en este caso? El mismo derecho tiene el que entra en combate como el que se queda al cuidado del bagaje. Todos merecen recibir lo mismo. Entonces David le está diciendo: bueno, ellos se quedaron aquí, pero nosotros fuimos, pero todos tenemos derecho a lo mismo. ¿Ok? Y desde aquel día hasta la fecha,
Esto quedó establecido como una ley y ordenanza en Israel. ¿Qué quiere decir? Que de ese día en Israel se estableció que si las personas no iban a la guerra, todo el botín había que compartírselo con los que no habían ido. ¿Me entiendes? 26. Cuando David llegó a Siglag, tomó parte del botín y lo repartió entre sus amigos, los ancianos de Judá, junto con este mensaje. Él repartió la cosa y ahora le voy a decir una cosa. Aquí tienen este presente. Se los quitamos a los enemigos del Señor y es para ustedes. El regalo se lo envío a los que vivían en Betel, en Ramón, en Ebed, en Yatil, en Aror, en Sifmot, en Estemosa, Temoa, en Recal, en la ciudad de Jeramel, en la ciudad de Kenitas, en Yorma, en Corazán, en Atar, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ok, entonces vamos aquí para el último capítulo del libro de Samuel, que es el 31. Los filisteos pelearon contra los israelitas y lo hicieron huir. Muchos israelitas murieron en el monte del Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Benibá y Melquisuá. ¿Se recuerden de Jonatán? Sí, era el amigo de David. Era el amigo de David. Entonces mataron al papá y mataron a Jonatán y mataron a los dos hermanos también. Al arreciar la batalla contra Saúl, los flecheros lo alcanzaron y él se llenó de pánico. ¿Qué quiere decir? Que fue una guerra muy tensa, entonces él se llenó de pánico porque sabía que iba a morir de todos modos, ¿no? Entonces le dijo a su escudero: saca tu espada y clávamela, no sea que estos incircuncisos vengan y me maten y se burlen de mí. ¿Qué quiere decir incircunciso? Circumcised. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué, Circumcised. ¿Por qué lo llamaban así? Porque así deben de estar los israelíes. Ellos llamaban así a las personas que no pertenecían a los israelitas, porque todos los israelitas eran circuncidados. Entonces ellos le decían incircuncisos a las personas que no pertenecían a los israelitas. Vengan y me maten y se burlen de mí. Pero ¿qué te va a importar a ti que te maten después que se burlen de ti después que tú estés muerto? Ya. Si ya estás muerto, ya para qué te va a preocupar de que se burlen de ti. Eso es como los signos que hay en los freeway que dicen que no te agarres muerto sin el cinturón. ¿A qué? Ya tú estás muerto ya, que te agarres con... Ok, entonces, pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl sacó su propia espada y se arrojó sobre ella. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, también él se arrojó sobre su espada y murió junto con Saúl. Entonces él quería que el escudero lo matara, ¿no? Pero no lo quiso matar. Entonces Saúl cogió con su misma espada, se dejó caer y él mismo se mató. Y así mismo el escudero también lo hizo. Así murieron ese día Saúl y sus 3 hijos, junto con su escudero y todos sus soldados. Cuando los israelitas que estaban en el otro lado del valle, del otro lado del Jordán, vieron que el ejército de Israel huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron, y los filisteos llegaron y la ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos llegaron para despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gibor. Entonces lo despojaron de sus armas y le cortaron la cabeza y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la noticia al pueblo y al templo de sus dioses. Pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en la muralla de Besán. Entonces cogieron las armas de él y se lo dieron a los dioses de ellos, ¿ok?
Astarot es uno de los dioses de ellos. Y cuando los Jabes de Galad supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los más aguerridos se dispusieron a caminar toda esa noche y llegaron hasta los muros de Balsán y quitaron de allí los cuerpos de Saúl y de sus hijos y lo llevaron a Jabes y lo quemaron allí. Allí también enterraron huesos debajo de un árbol y ayunaron 7 días. ¿Qué quiere decir? Que entonces los israelitas, que eran guerreros fuertes, ¿no? Que se enteraron de que pusieron los cuerpos de Samuel, de Saúl y los hijos en los muros, ellos fueron y lo sacaron de ahí y se lo llevaron y los quemaron. Y entonces enterraron, y allí enterraron sus huesos debajo, los quemaron, entonces después enterraron los huesos. Debajo de un árbol. Y lo quemaron allí, y allí también enterraron sus huesos. Lo quemaron y enterraron sus huesos. Debajo de un árbol, y ayunaron 7 días. Entonces aquí ya creo que terminamos el libro de Samuel. ¿Ok? El primer libro. Entonces aquí terminamos ya la clase ya. Y estamos agradecidos.